y con sed de victoria, Julio César llevó a sus legiones a invadir la isla. La campaña fue a sangre y fuego. Nunca nadie claudicó. Hijos de la guerra, lucharon a muerte por el honor del águila romana. Para matar y morir nacieron. La llamaron Britania, y 20 siglos después, de ahí salieron dos itálicos que legaron la ferocidad, la impaciencia y el deseo por combatir, y con la misma águila en el pecho conquistaron la capital de lo que fue aquel imperio. No fue casualidad. Desembarcaron y se encontraron con un maestro de la estrategia. Con los años se les unieron otros pistoleros hambrientos de gloria. La batalla fue dentro y fuera de la cancha, y no solo usaron el balón de fútbol como arma, provocaron caos y destrucción, pero también el deseo de trascendencia entre su gente, a la que hicieron gritar por primera vez palabras que solo habían soñado pronunciar. Se les recordará. Pasarán años, torneos y jugadores, pero se les recordará, porque hay historias hechas de plomo que combaten el polvo del olvido con el fuego de la pólvora. Hola a todas y todos, esto es Épico y en este episodio les vamos a presentar Lazio, a pesar de sí mismo. ¿Qué onda, Millón? ¿Cómo estás, carnal? Bien chido, carnal, aquí seguimos, pese a todo. Pese a todo, aquí seguimos. una semana más, octava semana. No nos han corrido. Y otra vez vamos a hablar de fútbol. Vientos, es chido. Sí, de hecho esta semana nos toca hablar una historia extraña desde mi punto de vista, porque creo que desafía mucho de las supuestas verdades que tenemos acerca del deporte, no solamente del fútbol. Y bueno, para entrar en materia, me gustaría preguntarte algo. A ver, es que siempre, a ver, échale. Siempre te empiezo con preguntas. Sí, no me metes en aprietos, güey. Pero bueno, vamos a ver. Esta está peladilla, güey, está peladilla. Manuel, a ver, échale. ¿Qué crees que es eso que hace que a un equipo se le recuerde? Cabrón. Hijo. Es que mira, mi reacción inicial es pensar en los títulos, en la grandeza, porque eso es lo que va a soportar las aficiones y va a soportar las cosas, ¿no? Ok. Pero mientras estoy diciendo esto, estoy pensando en algo que no pasó hace tanto tiempo, que es el Atlas vuelve a ser campeón. O sea, había sido campeón cuando Gandalf dirigía el equipo de la Edad Media con los hobbits y luego ya vuelve a ser campeón ahora. Okay. Y sin embargo recordamos muchos Atlas. O sea, sin duda. O sea, entonces, y no perdió afición. De hecho seguía engrandeciéndose. A diferencia de Cruz Azul, por ejemplo, que si bien no campeonaba, pero siempre estaba en liguillas, esta etapa también de las Cruz Azuleadas, ellos sí fueron perdiendo afición. Entonces, ¿qué creo? Seguiría apostando a que lo primero siguen siendo los títulos, sigue siendo la grandeza, e inmediatamente después, quizá no muy separado, que haya una identidad de equipo, que haya identidad y que no se pierda, se gane o se pierda, ¿no? Incluso hoy, después de que el Atlas ya volvió a ser campeón, volvemos a la etapa de volver a decir, ganó a lo Atlas, ¿no? De volver a ganar en los últimos minutos. El Atlas sigue siendo el Atlas. Entonces yo creo que es eso, primero los títulos y segundo que haya una identidad de juego, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, el tema de hoy es sobre un equipo que tuvo la Lazio de Italia entre 1971 y 1975, que fue uno de esos equipos a los que siempre se les va a recordar. Okay. Aquí lo interesante es el por qué se les recuerda. Ok, ¿sí? Vamos bien. Bueno, para seguir metiéndonos en tema, la Sociedad Deportiva Lazio se fundó en 1900 en la ciudad de Roma y a los pocos años les pasó algo que los iba a marcar para siempre. En 1922, recién llegado al poder, Benito Mussolini, el dictador fascista,
se declaró seguidor del equipo y se autonombró socio de honor. Y ahí Benito Juárez no tiene nada que ver. Nada que ver, amigo, no. No, desafortunadamente para algunos. Ok. Bueno, debido a eso, desde entonces al club se le relacionó con el fascismo. ¿Ok? Fue una marca que ya no se pudo quitar el equipo. El hecho de que Mussolini se declarara seguidor de la Lazio le colocó una etiqueta, no de enteramente considerarlo fascista, pero de que estaba en cierta medida relacionado, y eso se le quedó a través de los años. Esto es un poco similar a lo que le pasó al Madrid, ¿no? Que en sus primeros años, cuando gana aquellas primeras 5 Copas de Europa, con toda esa historia que sabemos de Stefano, Puskas, etcétera, etcétera, que se le empieza a asociar con Franco, y que es el equipo de Franco, ¿no? Sí. O sea, va por ahí. Hay una relación en el sentido de que este líder lo sigue, entonces se crea una idea muy general de relación entre las dos figuras, ¿no? Entonces sí, creo que es un ejemplo que checa muy bien justamente esta situación. Pero, a diferencia del ejemplo que das del Madrid, en 1927 a Mussolini se le metió la pinche loca idea de fusionar a todos los equipos que había en Roma para crear uno solo. Y es que el asunto es que en ese momento los equipos del norte de Italia, como la Juve o Milán, estaban dominando la liga. Entonces Mussolini dice, pues vamos a reunir a todos los equipos romanos y formar uno solo que les compita a los poderosos de la liga. Se lo compró Tenochtitlán, que vamos a hacer la triple alianza y ahorita armamos un desmadre, ¿no? Bueno, pero el asunto es que aquí hay una diferencia en ese ejemplo, carnal. Es que de los 4 equipos que había en Roma, solo la Lazio se negó a la fusión. Pero de los otros 3 equipos que sí se juntaron, se creó uno que es la Asociación Deportiva Roma. La Roma. El actual sí. Roma. Y así surgió el derbi de la ciudad de Roma. O sea, son los disidentes contra los alineados. Sí, la cuestión es que este seguidor, que es Mussolini, de la Lazio, lo que provocó es el nacimiento del gran rival. Claro, sí, porque estos dijeron él. Nosotros nos reunimos y surge la Roma, y a partir de entonces va a comenzar este derbi que divide a la ciudad y que despierta pasiones en toda Italia. Son los católicos ortodoxos diciendo, no nos juntamos con los romanos. Más o menos por ahí, sí. Porque no quieren las barbas largas, ¿no? Ya ves, el gorrito que está coqueto. Está bien. Por ahí va el asunto, amigo. Bueno, la segunda consecuencia de que el club se le relacionara con el fascismo es que una parte de la sociedad romana de ultraderecha se hizo tifosi o hincha del club. Por eso, algunos fascistas radicales de Italia se hicieron hinchas de la Lazio. ¿Ok? Y lo más interesante de esto es que de ese sector fascista, radical, hincha de la Lazio, va a salir el que sería el jugador más importante de la historia del club. Y de él vamos a hablar un poquito más adelante. Esto empieza a ponerse bueno. Bueno, la cuestión es que las primeras décadas de historia de la Lazio pasaron sin mucho brillo. Imagínate que ganaron su primer título en 1958 y fue una Copa de Italia. 58 años después de fundado. Exacto. El pedo es que para ese momento la Roma, que es mucho más joven como club, ya había ganado una vez la Serie A, y para ese momento la Juve tenía 10 campeonatos. Entonces le llevan mucha ventaja, ¿no? Claro. Y es que la neta, para ese momento, Lazio no había logrado formar un equipo chido que diera buenos resultados, ¿no? Al punto de que cumplieron 70 años de existencia y tenían en su palmarés una Copa de Italia, un título de Serie B y 3 descensos. No el mejor de los 70 años, historiales. 70 años, y ese es tu palmarés, la verdad es muy, muy poco, ¿no? Es decir... Hasta el Cruz Azul tiene más. Sí, de hecho, o sea, el nombre de Lazio es importante en el calcio, pero para este momento es muy poco, muy poco. Pero bueno, el asunto es que la década de los 70s empezó curiosamente complicado para Lazio, que estaba en la Serie B, pero un momento en que a Italia no le iba mejor que al equipo, porque como en casi todo el mundo había un chingo de problemas políticos y sociales, ¿no? Imagínate cómo fue esa década para Italia, que los historiadores la llaman Anni di Piombo, es decir, años de plomo. Y eso es porque sobraba la violencia de Estado y también la de grupos radicales de izquierda. Entonces, una década complejísima para Italia, de mucha violencia.
en las calles, ¿no? En general. Como los últimos 3 sexenios en el Estado de México, básicamente. Sí, sí, claro. Bueno, total que en pleno cagadero político y social, la dirigencia del Lazio sabía que tenía que hacer algo para modificar la tendencia que llevaba el club y decidieron cambiar al técnico, ¿sí? Que es una medida muy, muy popular. Ya entonces no eran muy brillantes. Sí, ¿Qué hacemos? claro. Cambiamos al técnico. Exacto. Pero contrataron a Tommaso Maestrelli para la temporada 71-72 y este señor traía cartel de ser un técnico muy chingón en ese momento, ¿sí? Entonces, esa temporada empezó, la del 71, medio jodida para Lazio, pero ya a partir de la jornada 9 lograron agarrar regularidad y mantuvieron el paso durante buena parte de la temporada, se mantuvieron los primeros 4 lugares y lograron regresar en el 72 a Serie A. Okay. ¿Sí? Lograron el ascenso en el primer año de Tommaso Maestrelli. Okay. Bueno, en gran medida el éxito del ascenso se debió a 3 cosas. 1, a la habilidad de Maestrelli para manejar el equipo. 2, a los goles de Giorgio Chinaglia, que fue el máximo goleador de Serie B, con 20 goles de los 48 que hizo el equipo. Él solo metió la mitad de los goles. La mitad de los goles. Pero también a la solidez defensiva, porque solo permitieron 28 goles en contra. Entonces, o sea, los que acepta Ochoa en 3 juegos. Podemos decir que así me gusta que le eches a la América. No, pues los quiero mucho, pero son malos. Bueno, podemos decir que en gran medida el ascenso del equipo se debió a que los líderes cargaron al equipo. El delantero, los defensas y el técnico. Bueno, hablando de los líderes, uno de ellos era Giuseppe Pino Wilson, que era defensa. Él nació en 1945 en Inglaterra, porque su jefe era inglés, su mamá era italiana, ¿sí? Pero aunque nació en Inglaterra, se lo llevaron a Italia desde bien morrito, ahí creció, empezó a jugar fucho y llegó al Lazio con 24 años en 1969. Okay. El otro es Luigi Martini, también defensa. Él nació en Italia en 1949, debutó en 1966 y llegó al Lazio en la temporada 71-72, que es cuando llega Tommaso Maestrelli. Pero el más importante de todos es Giorgio Chinaglia. Él nació en Italia en 1947, pero se lo llevaron desde morritito a vivir a Gales y ahí empezó también su carrera como futbolista. Okay. De hecho, debutó en el Swansea y ahí muchos decían que era una pistola, güey, pero por alguna situación el presidente del club dijo que en él y lo corrieron, güey. La onda es que llegó al Lazio en 1969 con 22 años. La neta estaba muy morro, ¿no? Desde sus primeros años este güey fue bien criticado porque mucha gente llevaba, y cito, una vida rebelde, a base de champán en la discoteca y sexo desenfrenado con su esposa estadounidense. Es un día normal en la vida de Charlie Sheen. Sí, a mí lo que eso es un martes en la mañana. A mí lo que se me hace cagado es que la frase sexo desenfrenado con su esposa estadounidense, yo no sé qué escandalizaba. Si es el sexo, que el sexo fuera desenfrenado o que fuera con una estadounidense, ¿no? O sea, o es moralista o es xenófobo el pedo, ¿no? Pero bueno, como Chinaglia sacó algo de gladiador romano, arregló los chismes a base de chingadazos. Literal. Ok. Sí, literal a chingadazos con la prensa, con los fanáticos, y dicen que un día estuvo a punto de darle la madre a uno de los ejecutivos de Lazio, güey. Entonces este güey era de carácter, Simón, sí. Simón. Aparte de eso, ¿te acuerdas que platiqué que al club se le relacionaba con el fascismo? Sí. Bueno, según Jordi Quijano, todo eso lo absorbió Giorgio Chinaglia, quien sobre todo fue fascista y laziale. Como haya sido, este compa se convirtió en el ídolo de la gente porque cada vez que le metía gol a la Roma, celebraba los goles frente a la porra de... O sea, iba y calentaba el pedo. Simón, Ok. No le temblaba la mano. Para nada, güey. Entonces, por su personalidad y por todos los goles que hizo en el año 2000, que fue cuando Lazio cumplió 100 años, lo eligieron como el jugador más importante en la historia del club. Ok. ¿Sí? Bueno, ellos fueron los 3 grandes líderes de Lazio para la temporada 72-73. El pedo es que todos tenían personalidades muy fuertes y eso creó un conflicto que cambió la historia del club.
¿Va? Sí, dale. Ahí te va. Pino Wilson y Quinalia, que son dos de los líderes, llegaron al club en el 69 y al poco tiempo se hicieron los jefes en la cancha y en el vestuario. Todavía están en Serie B aquí, es justo eso donde van a, Sí. a subir. Ajá. Así que cuando Martini llegó 2 años después, en el 71, se encontró con que estos cabrones querían controlar todo en el equipo, desde las alineaciones, la táctica, los entrenamientos, y pues a este vato le cagó, ¿no? O sea, como el Chicharo y bueno, bien. Sí, o sea, es el morro nuevo, ¿sí? Que llega y ve que todo está dominado por 2 cabrones, ¿no? Entonces, este cabrón, que también tiene una personalidad bien fuerte, pues llegó a chocar con estos. Sí. Imagínate que Martini la hace de pedo y provocó 2 cosas. Una es que parte de sus compañeros se hicieran de su lado en la oposición a la dictadura que está llevando los otros 2 güeyes, ¿no? Claro. Y la segunda es que el resto de los jugadores se hicieron al lado de Wilson y de Quinalia porque estaban a gusto por cómo se estaban manejando las cosas en el equipo, así que el vestuario se dividió. Exactamente, técnicamente Sí. unos para un lado y los otros para otro. Bueno, más que técnicamente, literalmente se dividió, güey. Okay. Porque ambos bandos se cagaban tanto que no se hablaban, güey. O sea, el grupo de Wilson y de los otros no se hablaban para nada, no se dirigían la palabra. Incluso comenzaron a cambiarse en vestuarios distintos. Madres. Porque donde entrenaban había 2 vestuarios, güey. O sea, digo, yo entiendo que una cosa es que uno no va al trabajo a hacer amigos. Ajá. Pero de ahí a que digas, yo no trabajo en la misma oficina que el mismo que este pendejo, eso ya pone un ambiente súper tenso todo el tiempo. Sí, pero la cosa es que estos güeyes no solamente tienen que entrenar, sino que tienen que jugar. Tienen que jugar, claro. Entonces eso mete un problema bien cabrón al equipo. Bueno, para acabarla de molar, estos güeyes pusieron como una regla interna, y es que los miembros de un bando tenían prohibido entrar a lo del otro. Así, la cosa no quedó en eso, güey. Porque estos cabrones aprovechaban cada entrenamiento para hincharse a patadas, güey. O sea, neta se traían pedo muy cabrón, muy cabrón. Bueno, y si las cosas nunca pasaron a más, fue por la intervención del técnico Tommaso Maestrelli, que supo hacer que no se mataran estos cabrones, ¿no? Pero una cosa era evitar las peleas y la otra hacerlos jugar, claro, ¿no? Bueno, no se sabe bien cómo, pero Maestrelli logró encauzar esa rivalidad que tenían, porque según el columnista Carlos Rodríguez, el equipo era capaz de dar la vida por cualquier integrante de la plantilla en el partido del fin de semana. Por ejemplo, en caso de que un jugador del bando de Quinalia fuera golpeado por un rival, Martini y los suyos se encargaban de ablandarlo en la próxima jugada. Ok, o sea, en un completo desmadre el equipo, pero ahora del juego había unidad, había profesionalismo. O sea, aquí jalamos para el mismo lado todos. Exacto. En estos 90 minutos, en este pedazo de campo, ¿no? Sí, es muy particular la situación, porque neta, en el fondo hay un disgusto, claro, o sea, incluso personal entre los jugadores, pero lograban, pues se ponían la playera y la asumían durante el partido, ¿no? Durante los 90 minutos. Después volvía el cagadero, güey. Entonces, se puede decir que en la cancha parecían un equipo, pero en realidad no lo eran, güey, porque se cagaban y estaban muy, muy divididos, ¿no? Imagínate a qué punto creció esto, que después de un entrenamiento, el portero Felice Pulici se quedó más tiempo practicando con Maestrelli, ¿sí? Se acaba la práctica y se queda con el técnico a entrenar. Cuando terminaron, ya todos los del equipo se habían ido, güey, y Pulici se fue al vestidor del bando al que pertenecía, que era el de Quinalia. Cuando entró, se encontró ahí a Luigi Martini, que era el líder del bando rival. Ok. ¿Sí? Estaba ahí porque en su vestidor no funcionaba la secadora con la que se secaba el cabello, y como pensó que no había nadie, se metió al vestidor del bando rival, güey. Vamos, bueno, güey, todos tenemos nuestras debilidades, güey. Bueno, pero fíjate, güey, cuando Pulici lo ve, desconecta la secadora así de huevos y le dice: tienes que irte. Suelta el cable y le da la espalda, ¿no? Como en una postura de rechazo, ¿no? De indiferencia. Entonces Martini se encabrona tanto que agarró una botella de vidrio, ¿sí? Que dicen los rumores que era de agua vida. Pero Habrá que comprobarlo, porque agua vida no se ha traído botellas de vidrio. Ok, pero es que era otra época, amigo. Ah, sí. Todavía Bueno, Martini agarra una botella de vidrio, güey, la rompe y se la pone en el cuello
a Pulisic. Así de huevos ya. Así de huevos, sí, güey. Si no lo mató fue porque personas del staff escucharon todo el desmadre que había en el vestuario y corrieron a detenerlo, güey, y lo separaron, güey. Madres, Así, cabrón. estuvo bien fuerte. Esto era muy, muy neta. Sí, muy güey. neta. O sea, la neta sí se cagaban muy cabrón, güey. Pero, güey, si de por sí las cosas estaban de la fregada entre los jugadores, hubo una costumbre que, digamos, no ayudó mucho a mejorar las cosas. Ahí te va. Todos los jugadores de la plantilla empezaron a ir a entrenar, a concentrarse y a los partidos portando cada quien una pistola de fuego. Ok. Pistola de fuego, no sé si es un arma de fuego, una pistola, güey, una pistola. Ok, Bueno, sí. casual. Sí. Bueno, de hecho, estos güeyes parecía que competían a ver quién tenía la mejor pistola, porque, por ejemplo, Quinalia se jactaba de que llevaba siempre consigo una Magnum 44. Sí, y la neta, güey, no las llevaba nada más para pantallar. Sobre eso, un jugador declaró varios años después: era una fea costumbre, porque cualquier cosa que pudiese suceder te habría empujado a sacar la pistola. Bueno, ¡Qué huevos, cabrón! bueno, esa costumbre provocó que pasaran otras cosas peculiares, por así decirlo, ¿no? Un día, en el hotel de concentración... Alguien sacó una bazooka, chingue su madre. Mira, estaban en el hotel de concentración. Sergio Petrelli entró a la habitación de Giacomo La Rosa y le gritó: ¡a ver si eres de Lazio! Y ¡pum! Le disparó entre las piernas, güey. Pinche loco loco, cabrón. Bueno, ¡McFly, eres una gallina! básicamente, güey. Chale, qué pedo, Básicamente, güey. Bueno, a partir de entonces se hizo costumbre de los jugadores dispararse entre las piernas, nada más para calarse el pulso, güey. No, sobre todo a los fichajes, como para comprobar si tenían el coraje de ser de Lazio, güey. Pinches locos, cabrón. Sí, güey. Entonces, además de eso, el equipo siempre concentraba en el mismo hotel que estaba a las afueras de Roma, güey. Ok. Y en ese hotel había mucho espacio libre y ahí armaron un campo de tiro. ¿Por qué no? Pues sí, güey, pues que sí se puede. Está el espacio, traes tu pistola, güey. Ok, vamos a repasar, profe, penales y después puntería. Y luego no tenían Play ni Xbox, cabrón, que se van a entretener, güey. Tienes razón, amigo. Bueno, la cosa llegó a extremos irreales. Por ejemplo, Luigi Martini... Esto es real. O sea, esto Esto lleva para muy arriba. común. Sí. Ok. Sí. Luigi Martini declaró: en algún momento, mientras estábamos en la habitación, alguien decía: apaga la luz. No, apágala tú. Apágala tú. ¡Pum! Le disparaban a las lámparas. Y luego el mismo Martini agrega: eran las cosas que nos hacían sentirnos diferentes a los otros equipos. Güey, o sea, que no había un switch así al lado. O sea, los hoteles que yo he ido todos tienen un switch al lado de la cama. No, amigo, todo. pues es que qué divertido eres, que eres muy básico, carnal. Perdóname. Siempre sigue las reglas, güey. Perdóname. Bueno, Soy. En fin. no lo digas. Sí, me callo. Bueno, en un reportaje, Ricardo Olín, de Apuntes de Rabona, escribió: continuaron con este ritual hasta que un día una bala se incrustó en una habitación de un centro especializado en atender a sordomudos. Uno de los chicos que ahí acudían casi muere, pues el proyectil pasó a un costado de su cabeza. Llegó la policía y les obligaron a entregar sus armas. Los jugadores dejaron sus duelos en los hoteles, pero no así las pistolas. O sea, que les valió chingos de madre. Les valió hectáreas de chorizo. Así es. Entonces, estos güeyes se cagaban, traían pistolas y tenían que pasar un chingo de tiempo juntos. Bueno, y además queda claro que no temían sacarlas y usarlas. Exacto. Eran de gatillo fácil. La combinación por sí misma indica que algo podía salir muy mal. Fue entonces que empezaron la nueva temporada en Serie A, que fue la 72-73, y llegó un nuevo líder al equipo, Luciano Receconi. Pero a diferencia de los otros tres líderes, este güey nunca entró en la dinámica de elegir bando y tampoco de llevar pistola. Según esto, este carnal le hablaba a todos, se la pasaba chido, pero junto con el entrenador servía un poquito de mediador entre las disputas que había entre los dos bandos, ¿no? Entonces este vato era muy líder en el campo, pero no era como faccioso en el sentido de ponerse de alguno de los dos bandos, ¿no? Bueno, esa temporada empezó para Lazio el 24 de septiembre y empató a 0 en casa contra el Inter.
En la jornada 2 ganó de visita a la Fiore 1-0 y subió al puesto número 4 de la tabla, y desde entonces comenzaron a ganar partidos seguidos, entre ellos los 2 derbis contra la Roma, así que la temporada iba chido, empezó ¿no? bien. Así, de hecho, toda la temporada estuvieron entre los primeros 4 lugares de la tabla y se peleaban siempre la posición con el Inter, con el Milan y con la Juve. En la jornada 26 ganaron un partido clave, 2-1 contra el Milan, y con eso empataron a la Juve en puntos. Así que Lazio llegó a la última jornada en tercer puesto con chingos de posibilidades de ser campeón. Ese equipo, güey. ¿Sí? El último partido se jugó el 20 de mayo de 1973. Los duelos decisivos eran Roma contra Juventus, Napoli contra Lazio y Hellas Verona contra el Milan. Para que se dieran los resultados, a Milan le bastaba empatar para ser campeón. Juve necesitaba ganar y que Milan no sumara. Y Lazio es el que la tenía más cabrona, porque necesitaba ganar, que Milan perdiera y Juve empatara o perdiera. Entonces, sí estaba bien cañón, pero era posible, ¿no? La cosa empezó bien porque el Milan perdió 5-3 de visita. Entonces ya uno de los resultados que necesitaba Lazio ya estaba. El asunto fue que Juve le ganó a la Roma 2-1 y ellos perdieron 1-0 contra el Napoli. Así que la Juve fue campeón, Milan quedó en segundo y Lazio quedó en tercer puesto. Aquí la cuestión es que aunque se la pelaron, la buena noticia es que por haber quedado terceros iban a poder jugar la Copa de la UEFA al torneo siguiente. Y que la neta, para hacer su torneo de ascenso a primera división, fue un gran año, güey. Porque ahí cuando un equipo asciende, lo que estás buscando es básicamente mantenerte, el primer paso es sentarte, es la palabra que buscaba. Y tú llegas a puestos europeos en tu primera temporada de ascenso, está con madre. Y te jugaste el título hasta la última jornada. Por lo que entiendo, nadie se murió, no perdió a nadie. Hasta ahí todo se mantuvo normal. Perfecto. En su normalidad. Sí. Bueno, quién sabe cómo le hicieron estos güeyes con todo y los pedos internos, pero casi logran ser campeones. Así que esta situación provocó que hubiera mucha ilusión para el año siguiente, ¿sí? Y todos esperaban que justamente esa nueva temporada fuera la mejor temporada de su historia, es decir, que lograran ser campeones, ¿no? Sí, que mejoraran lo hecho, ¿no? Claro, y de hecho la directiva actuó como en consecuencia a esta situación, porque mantuvieron a la mayoría de los jugadores, pero también hicieron 5 fichajes que apenas llegandito, güey, tuvieron que escoger bando, les dieron su ritual de balazo entre las piernas, güey, para que se integraran a la plantilla, para que se sintieran integrados. No les pusieron así una mesa de, mira, tenemos varetas, tenemos Colts, tenemos Magnus, ¿con qué se sienten más cómodos? No, yo pienso que ahí más bien los dejaban que ellos solos buscaran y eligieran como para medirlos, ¿no? Y para que se sintieran cómodos. Exacto, sí. Bueno, fue justo en esas semanas, antes del inicio de la temporada 73-74, cuando les llegó su primer juego de la UEFA. Como son instancias muy, ya es que la UEFA es un torneo muy largo, entonces esta ronda que se va a jugar, que son los 32avos de final, por calendario les tocó empezarlo antes de que iniciara la Serie A. Bueno, eran los 32avos de final contra el Sion de Suiza, y toda la serie se jugó durante la pretemporada de Lazio, ¿no? O sea, antes de empezar la pretemporada fueron los dos, la ida y la vuelta. La ida fue en Italia el 19 de septiembre de 1973. Y para ese juego, Maestrelli salió con su mejor 11. Lazio jugó a tope y ganaron 3-0 con 3 goles de Giorgio Chinaglia. Así que todo chido, ¿no? Pero, obviamente, si todo fuera a terminar así, ni lo platicábamos, ¿no? La vuelta fue... ¿Quién salió con sus chingaderas? La vuelta fue el 3 de octubre y Maestrelli repitió alineación. O sea, Lazio iba con todo, incluso metió gol al minuto 10. El asunto es como lleva la eliminatoria con ventaja clara, se relajaron y a partir de entonces todo les empezó a salir mal. El Sion les anotó al 14, al 57 y dejó el global en ese momento 4-2. En el minuto 90 les metieron otro, así que Lazio pasó los últimos minutos del partido ya pidiendo la hora para que no les empatara, ¿no? Bueno, la remontada no llegó y Lazio avanzó de fase. Sí, ahora... El juego fue emocionante por el resultado, pero este partido en especial se recuerda por lo que pasó después. Cuando el árbitro pita fue cuando empieza lo interesante. Existen 2 versiones
al respecto de lo que pasó ese día. La versión 1 es que durante el partido, Quinalia comenzó a gritarle al técnico exigiéndole que hiciera cambios y eso hizo amputar a Luigi Martini porque sentía que le estaba faltando el respeto al técnico, ¿no? Bueno, total que el juego se acabó y en el túnel, Quinalia y Martini se empezaron a insultar y a darse de madrazos, güey. Ok. Así, dándose de chingadazos, llegaron hasta el vestuario y ahí Martini agarró una botella de vidrio, la rompió, se aventó sobre Quinalia para cortarle el cuello, pero lo detuvieron. Y qué bueno que ganaron, güey. O Bueno. sea, me estoy preguntando, o sea, ¿qué pasaría si los hubieran echado con remontada? No, güey. Bueno, esa es la versión 1. La versión 2 es que en el partido Quinalia sí le estaba gritando al técnico, pero solo le pedía que hiciera un cambio, el de Martini. Y que por eso Martini se encabrona y a acabar el juego se fue corriendo al vestuario y gritaba, ¡lo mato! ¡Lo mato! Y luego fue cuando agarra la botella de vidrio, la rompe contra una banca y se lanza contra Quinalia, pero es Recheconi el que lo detiene. Entonces, ciertos detalles cambian en las dos versiones, pero el hecho lo es... central se queda. Sí, el hecho es que Martini quiso cortarle la garganta a Quinalia con Un una bollete. botella de vidrio, exacto. Lo cual ya había pasado con el portero Pulici. Claro, en Sí. el estacionamiento. Entonces, hazme el cabrón, por en el favor, vestuario. vestidor. Sí, bueno, total que a Martini aún no se le destrababa la mandíbula del encabronamiento cuando empezaron la tercera temporada al mando de Maestrelli el 7 de octubre de 1973 y le ganaron al Vicenza 3-0, lo que les hizo acreedores al primer lugar de la tabla. Ok. Después jugaron la jornada 2 contra el Sampdoria y también ganaron, así que siguieron como líderes. Tuvieron. ¿Sí? Para que te quedes más tranquilo, carnal, amigos, en esos juegos no agarraron a madrazos a nadie, ¿sí? Nadie Ni quiso se agarraron matar a nadie. entre ellos, ni hubo uso de armas. Muy bien. Había ¿Va? llegado la OTAN o algo así. Sí. Bueno, iban 2 jornadas, 2 triunfos, pero todos sabían que estos güeyes eran una bomba de tiempo que iba a explotar y explotó. Jugaron la ronda de 16avos de final de la Copa de la UEFA contra el Ipswich Town, que había eliminado al Real Madrid de Camacho, Santillana y del Bosque. A ver, yo voy a pedir revisión, porque eso no puede. Al Madrid nadie lo echa. Sucedió, Al es un Madrid nadie lo hecho echa. comprobado. Pregúntale al PSG. El juego de ida fue en Inglaterra el 24 de octubre de 1973. En el partido hubo 4 goles, cayeron en el 16, 42, 47 y 56, y todos fueron anotados por el mismo jugador del Ipswich. Que era chingada. Al terminar el partido, los analistas deportivos italianos concluyeron: Lazio se la peló bien duro. Estoy de acuerdo con ese análisis tan profesional. Sí, profundo. Se la Pero super el lenguaje peló. técnico sobre todo es lo que resalta. Una güey. cosa emocionante. Bueno. No sé cuántas manos tenía, pero sí les alcanzaron. Sí, güey. Así que el Lazio tenía que enfrentar la vuelta en su casa, pero perdiendo por 4 en el global y sin goles de visita a favor. Está cabrón. Sí. Está cabrón. El asunto es que antes de afrontar el juego de vuelta tenían que regresar a jugar a la liga y lo de Inglaterra les sentó tan mal porque perdieron en la jornada 3 contra la Juve, empataron contra la Fiore en la 4 y bajaron a tercer lugar. O sea, anímicamente de la tabla. están destruidos. Sí, pues es que la verdad es un bajón anímico Sí. bien importante el que sufrieron, ¿no? Pero bueno, en ese contexto les llegó el 7 de noviembre de 1973, que fue la fecha del juego de vuelta de la Copa de la UEFA. Pero bueno, si algo podemos en este momento decir es que a ese equipo de Lazio no se arrugaba y se esperaba que por lo menos le fueran a meter coraje, ¿no? Sí, sí. El partido se jugó el 7 de noviembre de 1973 a las 9 de la noche. En cuanto el árbitro silbó, según el reportero Stefano Greco, el Olímpico se convirtió en el Coliseo. Y es que la cosa es que... Italiano. No es cierto. La cosa es que pita el árbitro y el público está haciendo su juego, apoyando el equipo Claro. a madres. Y la euforia creció todavía más porque antes del minuto 1 sucedieron 2 cosas. Una, un defensa de Lazio le dio un codazo al delantero estrella nada más para ablandarlo porque ese güey fue el que los vacunó en el juego de ida, güey. Casual. La otra es que Lazio metió gol en el segundo 43, fue anotado por Renzo Garlaschelli.
Así que la cosa no podía empezar mejor. Gol de vestuario y una cosa que hizo Y un hueco de ahí enardecer rota, ¿no? al público. Sí, pero no es de los tuyos, güey. No hay pedo. Bajo la lógica lazial de ese momento, güey. Todo va bien. Sí, todo está saliendo Todo chingón, muy según bien. el plan. Me gusta su forma de enfrentar la realidad. Bueno, pero luego pasó una de las jugadas clave de ese día, güey. Me voy a ir despacito porque la jugada en sí es un desmadre, así que hay que ponerse truchas, A ver. amigos. Sí, carnal. Lazio tenía el balón en ofensiva, fuera del área grande, y tiraron a gol. Pero el balón se estampó en un jugador del Ipswich que salió a achicar. La pelota rebota hacia la media luna del área y uno de Lazio la prendió de bote pronto con pierna izquierda a madres, güey. Salió hacia el centro de la portería y el portero no llegó. Pero no fue gol porque detrás del portero había un defensa parado en la línea y detuvo el tiro con el pecho. El balón salió rebotado hacia el manchón penal, justo donde estaba parado el killer Giorgio Chinaglia. Chinaglia la ve, la mide a los Zidane, se acomoda para prenderla de tijera, güey, y pum, cabrón, le pegó mal. Vale, madre. El balón picó en el pasto, pero rumbo hacia la portería, hacia el poste derecho. El defensa que había rechazado con el pecho Sí. ya estaba parado otra vez en la línea cuando Chinaglia tiró. Así que cuando vio que el balón iba otra vez a gol, hizo un Luis Suárez y se aventó como si fuera el portero y desvió el balón con la mano. Mames. Da el poste y el rebote le cae al portero y el portero la atrapa, güey. Era un penal clarísimo que el árbitro no pitó y todos los de Lazio reaccionaron como era de esperarse, güey. Fueron por las pistolas. Y se fueron encima del árbitro gritándole madre y media, güey. Sí, güey. Y cuando lo encaran, se dan cuenta de algo, güey. El árbitro huele alcohol. Así es, güey. Esta historia tiene todo. Tiene todo. Y lo que falta, amigo, y lo que falta. Bueno, aparte, en las gradas la cosa se puso bien cañona, cabrón. Una parte de la tribuna empezó a lanzarle cosas al juez de línea, porque ese güey pues tampoco había marcado el penal, ¿no? Y Chinaglia se fue a perseguirlo por la banda, encarándolo y casi tirándole de cabezazos, güey. Para ese momento, pues la cosa no pasó a más que los intentos de intimidación, güey, y como pudo, el árbitro reanudó el juego. Pero los jugadores estaban extremadamente prendidos y la grada también, güey. Por eso cuando Chinaglia mete el 2-0 en el minuto 26 apenas, güey, pues lo gritan a madres, ¿no? Pues una descarga de toda esta energía que ya tenían contenido, güey. En ese momento, pues la remontada se ve más que posible, güey, pero no pudieron volver a anotar en el primer tiempo, así que para la segunda mitad tenían que ir por 2 goles. ¿Sí? Sí, está perro, pero está al alcance. Sí, estaba al alcance. Al inicio del segundo tiempo, el Lazio tenía claro algo. Tenía que meter gol rápido para que la presión tumbara a los ingleses, güey. El pedo es que no lo lograron y la presión los estaba ya desgastando a ellos. A la mitad del segundo tiempo sucedió la otra jugada clave del partido. Hubo un pase a profundidad del Ipswich, al área de Lazio. El defensa y el delantero buscan la pelota, pero el delantero se tropieza y el árbitro marca penal, que claramente no era, güey. Joder. Fue entonces, carnal, que se desató el infierno. Pobre pendejo. Güey, en ese momento todo mundo perdió el control. Un jugador de Lazio encaró al árbitro gritándole en la cara y dándole pechazos, güey. De repente Receconi, que es el Pacífico, llega y empuja al árbitro, güey. Literal lo le da empuja. un pinche empelonzato. Sí, Simón, mientras se iba para atrás, un jugador de Lazio, Frustralupi, le da una patada, güey, por la espalda, y para disimular que le pegó, se tira al suelo, haciendo que se había caído, cabrón. Pinche güey. Ok. Sí, el que obviamente se cayó fue por el empujón, y el patín fue el árbitro, güey. Claro. Se levanta en chinga, pero no pudo ver quién fue el que le había pegado, güey, porque de todos lados había jugadores de Lazio que lo rodeaban, güey. En eso, un jugador de Lazio agarra una naranja que había volado desde la tribuna y se la lanza al juez de línea, que ni siquiera se dio cuenta de quién le había pegado, güey. Qué bueno que no fue la cabeza de cerdo que le aventaron una Sí, figa. le hubiera dolido extremadamente más. Bueno, mientras eso pasaba, los policías detuvieron a 6 personas que intentaron invadir el campo. ¿Quién sabe cómo? El árbitro reanuda el partido sin sacar una sola tarjeta, güey. Pues yo digo que en la peda las perdió. Sí, verdad, las empeñó,
Las empeñó por otro trago, güey. Bueno, la cuestión es que hay penal a favor del Ipswich, se cobra el penal y meten gol. 2-1 va el marcador. Total que quedan 17 minutos y el Lazio necesita 3 goles. Vueltos locos, empezaron a atacar con todo y Quinalia mete gol, pero se lo anularon por fuera de lugar, güey. Así que otra vez el árbitro, güey, se vuelve el centro de la histeria, ¿sí? Y la grada ya se lo quiere tragar y los jugadores lo quieren matar, cabrón. Bueno, chance por eso, a los pocos minutos marca un penal a favor del Lazio. Lo cobra Quinalia y pone el marcador 3-1, pero sigue necesitando 2 goles. Ya casi acabándose el juego, otra vez Quinalia anota el 4-1 y con unos minutos por jugar les faltaba solo un gol. El pedo es que por buscarlo los agarraron mal parados en un contragolpe y les clavaron el 4-2 definitivo. Bueno, carnal, pero si piensas que el partido fue un desmadre, cuando pita el árbitro es cuando empieza lo bueno. O sea, más de lo que ya pasó. Exacto, güey, exacto. Los jugadores de Lazio empezaron a perseguir a los del Ipswich, que corrían para irse a esconder a su vestuario, güey, e iban por el túnel. Muchos de ellos no alcanzaron a llegar porque tuvieron que entrarle a una madriza campal, güey. Pero no fue una de esas peleas, güey, donde se empujan y hacen pura bola, güey. No, fue una madriza tipo México contra Jamaica. Imagínate, güey, qué tan cabrón se puso que el portero del Ipswich lo agarraron a patadas en el suelo y terminó en el hospital con fractura de tibia. Madres, cabrón. Al mismo tiempo, mucha gente de la tribuna se brincó la reja, se subió al techo del túnel del Ipswich, empezaron a saltar hasta que lo rompieron y desde ahí les tiraban golpes y pedazos de butacas a los jugadores ingleses, güey. Madres, güey. Cuando ya todos los del Ipswich llegaron a su vestuario, la policía les recomendó no salir porque afuera del estadio las cosas se pusieron bien intensas, güey. Y es que en la calle la policía ya estaba lanzando gases lacrimógenos, había coches incendiados, volaban piedras, botellas, de todo, cabrón. Una pinche locura, güey. Es que no podemos olvidar algo que nos decías al principio, ¿no? Que una parte importante de la gente involucrada con la Lazio son fascistas. Radicales, güey. O sea, no eran aficionados cualquier encabronados, era gente peligrosa. Para este momento era un caos total en las calles alrededor del Olímpico de Roma, güey. De hecho, en algún momento de la noche llegaron reporteros con el director técnico del Ipswich, que era Bobby Robson, y entre las muchas cosas que declaró, dijo: estos son unos animales. Todos hemos envejecido 20 años. Los de Lazio eran seres humanos enloquecidos, actuaban como salvajes. Y después agregó: esto no es fútbol, esto es la guerra. Lo vi todo, y el delegado de la UEFA también. Los que pegaron a nuestro portero los he visto y serán denunciados. ¿Dónde estaban los entrenadores de Lazio cuando pasó todo esto? Los jugadores de la Lazio son los responsables de todo esto, incluido el hecho de que incitaron a la reacción del público con su malvado comportamiento, güey. Pero lo más cabrón que dijo fue esto: sin embargo, me gustaría agradecer a uno de ellos, Giorgio Quinalia, el único que se desvivió por defender a los jugadores de los ataques de sus compañeros y de la afición. Se lo debemos a él si las cosas no terminaron peor. Giorgio Quinalia, el mejor en el campo y de los mejores fuera. Imagínate, güey, el vato más loco, cabrón, de esa plantilla. Fue el que tuvo la cabeza fría. Exacto, güey, fue el más pinche centrado en ese momento, güey. Oye, carnal, ¿y de esto hay video? No, de esto yo no encontré video, solo he encontrado pues crónicas del juego y de todo lo que pasó después, ¿no? Digo, lo pregunto porque, qué bueno que no haya video, ¿no? En este tipo de cosas no me atrevo a bromear, ¿no? No venimos de hace mucho en la Liga MX de haber vivido algo terrible, sí, claro, el partido Querétaro-Atlas. Esto no es un juego, ¿no? Sí, no, con esto no se bromea tampoco, sí, ¿no? Sí. Y que permanezcan los videos luego fomenta que... Sí, por ejemplo, tomando el caso que acabas de decir de lo de Querétaro, güey, el asunto es que en ese momento parece que todo este asunto que sale de control en cierta medida es un poquito ajeno al juego, ¿no? Aquí la cuestión está involucrado, es que está involucrado, o sea, el equipo y afición están vueltos locos, fuck. Sí, está muy cabrón, güey. Y por si no hubieran acabado de cagarla, la directiva de la Lazio no se portó mejor que los jugadores, güey. El presidente del equipo declaró: Robson está exagerando los incidentes normales que ocurren en cualquier campo de fútbol.
Finísima persona. Exacto, güey. Como si eso pasara todos los partidos, güey. Sí, que le den el Así. Nobel de la Paz. Ali Abono. Bueno, obviamente todo esto tuvo repercusiones y al final la UEFA sancionó a Lazio con 1 año sin jugar en competiciones europeas, güey. También. Chale. Lamentable, pero merecido. Sí. Bueno, entonces Lazio quedó eliminado de la Copa de la UEFA, sancionado por el desmadre que se armó y señalado por todo el mundo por cómo Claro. se comportaron, ¿no? Claro. Así que tuvo que retomar lo que se suponía iba a ser la mejor temporada de su Venían de hacer historia, una güey. temporada genial y había Sí. buenas expectativas. Y le sale este cagadero, Chale. cabrón. Pero bueno, como era de esperarse, no les fue bien. En la jornada 5 empataron contra el Cesena a 0 y bajaron a 4º lugar. Luego volvieron a empatar, ahora a 1 contra el Inter y cayeron a 5ª posición. En ese punto de la temporada era difícil creer que el equipo se iba a poder alivianar, ¿no? Pero en la jornada 7 le ganaron al Cagliari 1-0 y a partir de ese momento, güey, la cosa se les torció a favor. En los siguientes 15 partidos obtuvieron 13 victorias, 9 de ellas seguidas, ganándole al Milan, Juve y Roma en ese proceso, güey. Además, en la jornada 10 recuperaron el liderato y lo mantuvieron hasta la jornada 24. Ah, cabrón. Che rachotota, O sea, güey. son 14 jornadas. En número líderes. 1. En número 1, sí, güey. Este desmadre de equipo. Bueno, en la jornada 25 les tocó jugar contra el Hellas Verona el 15 de abril de 1974 en el Olímpico de Roma. Antes del partido quedaban 5 jornadas por jugar. Lazio lideraba la tabla con 35 puntos, le seguía la Juve con 32 y el Napoli con 30. Así que necesitaban ganarle al Hellas para no perder ventaja, porque a la siguiente fecha les tocaba jugar contra el Milan, güey. Ya era Entonces enfrentamiento directo. Sí, claro. ya eran 2 jornadas muy decisivas para el futuro, ¿no? Entonces, al empezar el partido, Lazio se adelantó al minuto 4, pero les dieron la vuelta con goles al 25 y 43, y así terminó el primer tiempo, güey. Decaídos y todo, van de regreso al vestuario y en eso los alcanza el técnico Tommaso Maestrelli y les grita: ¿qué no tienen vergüenza? Deben volver al campo inmediatamente. Según esto, Luigi Martini dijo: regresamos al campo y nos colocamos en formación, con los brazos cruzados. Esperamos 1/4 de hora parados. Cuando los jugadores del Verona regresaron al campo y vieron que estábamos esperando, permanecieron unos minutos mirando. Es imposible saber si este cambio de actitud les ayudó, güey, porque anotaron el 49-76 y Quinalia puso el 4-2 definitivo al 78. Así que lograron mantenerse en la cima de la tabla. La primera de las dos aduanas librada. Exacto, y mantuvieron su ventaja, ¿no? Entonces, para ese punto ya solo les faltaban 5 partidos para ser campeones. En la jornada 26 jugaron contra el Milan y empataron a 0, mantuvieron el primer lugar. En la jornada 27 perdieron contra el Torino y eso los metió en pedos. Siguieron en primer lugar con 39 puntos, Juve llegó a 35 y Napoli estaba tercero con 31 puntos. Echándole números, Lazio necesitaba un empate en cualquiera de sus 2 partidos restantes para ser campeón. Un empate en 2 partidos. Así que pues, la cosa pintaba bien y en la fecha 29 podían obtener el primer scudetto de su historia. Ok. Bueno, el rival fue el Calcio Foggia. El partido se jugó el 12 de mayo de 1974 en el Olímpico de Roma. Antes de ese partido, que se supone para este punto puede ser el decisivo para que sean campeones, la directiva reservó algunos lugares en el estadio para invitados especiales, entre ellos aficionados de otras partes del mundo que iban a viajar para ver el juego, ¿no? Uh-huh. Bueno, y debido a esto, solamente pudieron poner a la venta 73,863 tickets. Ok. Bueno, el problema es que esos lugares se vendieron en chinga y la gente empezó a presionar al club para que vendieran más entradas, pero obviamente estaba agotado el boletaje ¿Dónde del los vendes? estadio. Ya no hay gente, ya no caben. El asunto es que la directiva se puso en una situación bien complicada. Bueno, estaba en una situación bien complicada porque sabía que los fans de Lazio eran medios intensos, ¿no? Entonces, para evitar una desgracia fuera del estadio o que la gente fuera a dar un portazo, decidieron vender boletos no numerados para los pasillos, es decir, boletos de a pie, güey. Así, los casi 79,000 boletos ya vendidos
se le sumaron otros 60.500, güey. En total fue algo así como 139.377 entradas que se vendieron para ese partido, güey. O sea, estos genios dijeron, no provoquemos disturbios afuera, provoquémoslos adentro. Básicamente esa fue la donde además la gente va a estar encerrada. Güey, fueron casi 40.000 entradas más, o sea, lugares más a la capacidad máxima del estadio, güey. ¿Sí? No. Eso es una irresponsabilidad. Muy cabrona, muy güey. cabrona. Bueno, el pedo es que imagínate, güey, con este volumen de gente que había, güey, sucedía algo como con el partido del Ipswich. No mames, no. O sea, esto termina en una tragedia. Una tragedia descomunal, güey, se podría avecinar, güey. Pero bueno, ese día Maestrelli puso a su mejor 11, pero había dos jugadores que tenían que ser clave en ese partido. Uno era Giorgio Chinaglia, que es el que tenía que meter los goles, y el otro era Felice Pulici, que es el que debía evitar que los metieran, ¿no? El pedo es que ese día Pulici estaba que se cagaba de nervios, güey. Pero no por el partido, sino porque no pudo hacer la cábala que llevaba a cabo antes de cada juego, güey. Ok. Bueno, este carnal siempre hablaba por teléfono con su mujer antes de un juego, porque están concentrados, ¿no? Entonces no estaba con la familia. Claro. Entonces el día del juego siempre antes del partido siempre hablaba con su mujer. Ese día, desde la mañana estuvo hablando a su casa y nadie le contestaba, güey. Luego llamaba a casa de sus suegros y lo mismo, güey. Total que tuvieron que despegarlo del teléfono para salir a jugar, güey. Ese güey ya estaba clavado, hable, sin obtener respuesta de su familia, güey. Imagínate la situación. Sí, el tipo... Y vas a enfrentar el partido más importante de tu carrera. Claro. Y este güey inevitablemente va a tener la cabeza en otro lado, ¿no? Exacto, güey. Y tenía que ser uno de los jugadores clave. Claro. Bueno, Lazio salió con su clásico uniforme de playera celeste, short y medias blancas, y el Foggia salió de negro y rojo. El primer tiempo estuvo trabado, hubo chingos de patadas, caballazos, de todo, ¿no? Pero a diferencia de lo que se pensaba, el Foggia no salió a defenderse, sino a presionar, pero a pesar de eso no hubo muchas jugadas de gol, güey. De hecho, la jugada más peligrosa fue provocada por un jugador de Lazio que tomó el balón afuera del área grande por la derecha, recortó hacia adentro y tiró con parte interna, con efecto, hacia el segundo palo, güey. El portero nada más la vio pasar porque la mide mal y no la alcanzó, güey, pero el balón pegó en la base del poste y no entró. Esa fue la jugada más peligrosa, güey. Y neta, en el primer tiempo hubo más patadas y empujones que tiros a gol. Sí, imagino trabadísimo el partido. Sí, trabadísimo, güey. Pero la buena noticia para Lazio es que se jugó en el campo del Foggia, ¿no? Bueno, todo esto no ayudó para nada a Pulici, que no se podía concentrar y se la pasaba volteando todo el tiempo hasta la banca para ver si alguien le decía que había noticias de su familia, ¿no? Sí. Bueno, van al medio tiempo, en el vestuario no hay noticias y así tuvo que regresar al campo. En el segundo tiempo hubo muchísimos tiros de esquina a favor de Lazio, pero ninguno tuvo remate al arco, güey. En un tiro de esquina en contra, en el minuto 5, Luigi Martini salta para despejar, cae al suelo y se escucha un crujido que acabó ahora sí de acojonar a Pulici, güey. Fue la clavícula de Martini que se fracturó. Hacen el cambio y el juego se reanuda, ¿no? Se llevaron a Martini al vestuario y cuando el doctor del equipo lo estaba atendiendo, escucharon al público gritar a madres, güey, a madres. Entonces el doc se lanza, sale del vestuario y se lanza. Ahí lo deja aventado al güey. Sí, ahí lo dejó, güey, con el dolor de la clavícula, güey. Se lanza para ver qué había pasado, güey, y en eso regresa y le dice a Martini, penal a favor de Lazio. Claro, pues no hay todavía televisores dentro de los vestuarios para que pudieran seguir. Y ellos no se están enterando, güey. Claro. Oye el ruido, se sale y pues regresa con la noticia, güey. Para ese momento los jugadores del Foggia se están comiendo al árbitro en reclamos, güey, pero este güey los mandó a la fregada y cobró el penal. El pateador, ¿quién más que Chinaglia, no? Bueno, Ricardo Olín, de Apuntes de Rabona, describió lo que pasó. El atacante lacial corrió 3 pasos para hacer contacto con su pie derecho y acariciar violentamente la redonda, mientras que el cancerbero Gastone Giacinti se adelantó otros 2 en su afán por querer adivinar el tiro. El portero terminó por elegir el lado equivocado de su portería y el tiro de Chinaglia encontraba destino por el lado izquierdo, profanando la red. Bueno, cuando Chinaglia vio que el balón entró,
se dio media vuelta y empezó a correr en chinga hasta la media cancha celebrando, y detrás de ellos todos sus compañeros llegaron a abrazarlo, güey. En ese momento a todos se les olvidó que se odiaban, güey, porque estaban logrando la proeza, ¿no? Bueno, para ese momento, otro que corría en ese momento era el doctor, porque se había ido a ver el penal, güey. Y de regreso al vestuario era el otro pendejo, y chingas de regreso para atender a Martín en el vestidor. Bueno, todo eso mientras Pulici seguía pensando nada más en que se acabara el partido para ir a ver qué pedo con su esposa, ¿no? Bueno, para no perder la costumbre, hubo un conato de riña, pero el árbitro apaciguó todo expulsando al delantero de Lazio, Garlaschelli. A partir de entonces, Lazio aplicó la vieja confiable y se puso a tirar patadas, empujones, codazos, mordidas de huevo y todo lo que pudo, güey. Pero Italia. Sí, güey. Somos Italia y si algo sabemos ser es defendernos, ¿no? Así es, güey. Y todo eso funcionó, alejaron todo el peligro de su portería, así que el Scudetto se veía cerca, güey. Como el tiempo se acababa, se empezó a implementar el dispositivo de seguridad poniendo policías alrededor de la cancha sobre la pista de atletismo, ¿no? Pero cuando el árbitro pitó el final, se desató el caos. Valió madre. A la gente le valió chingos de madre que la policía estuviera deteniendo el paso, brincó barda e invadió el campo. O sea, estos güeyes malos si ganan, malos si pierden, como pero, se arman, pero en ese momento no hubo violencia, güey. O sea, fue, nada más la gente invadió el campo, güey, y había un corredero de gente por todos lados. De eso sí hay video. El partido contra Foy ya lo pueden ver en YouTube. Está interesante esta última etapa porque el partido fue muy trabado, como ya intenté describirles, ¿no? Entonces en ese momento ya no se podía distinguir quién era jugador y quién era aficionado, güey. Pero dentro de toda la corredera, güey, uno que corría, pero al sentido contrario, era Pulici, ¿sí? Que se alejaba de la celebración, y él iba al asunto que le preocupaba. De camino al vestuario, se encontró con alguien del staff que les dijo que había llamado a su suegra para darle la noticia de que era papá de un niño. Ah, su esposa estaba pariendo. Estaba en labor, había entrado en labor de parto desde la mañana y por eso no podía encontrar a nadie, güey. Entonces, ante la noticia, a Pulici le valió madre la celebración y su plan fue cambiarse para irse al hospital, ¿no? Llegó al vestuario, se vistió, pero no encontró sus zapatos. La onda es que los güeyes de la ambulancia, cuando fueron a recoger a Martini, pensaron que eran los zapatos de Martini y se los llevaron con la ropa, en el vestuario de Martini, ¿no? Ahora, en lo que desde mi punto de vista puede ser una de las decisiones más extrañas y pendejas de la historia, güey. Qué bien resumido. Pulici decidió no ir al hospital con su esposa, sino ir a buscar los zapatos en el hospital en el que estaba Martini, güey. Ok. Aprovechó que iba a salir otra ambulancia rumbo al hospital. Pidió aventón. Y pidió ride, se subió, güey, y llegó a donde estaba Martini, que estaba en la sala de radiografías, güey. Cuando Martini lo ve entrar, güey, se saca de onda muy cabrón, güey, porque pues, si te acuerdas, una vez intentó matarlo, güey. Son rivales opuestos y güey, tronar mi vestuario. Sí, total que entra Pulici, agarra sus zapatos, le desea suerte, así como chido, y se fue, güey. Ya a la salida del hospital, Pulici se encuentra al doctor del equipo, y el doctor, muy con la emoción, le dice: eres un buen tipo, Felice. El único que no está en la fiesta y ha venido a interesarse por la lesión de Luigi. Claro. Entonces, claro, este güey aplicó la que, no sé tú, pero yo hubiera aplicado, millón. Este güey respondió: en un momento como este, mi deber es estar aquí, con mi compañera. ¡Hombre! Sí, chingado. Sí, pues si la veo botando, le tiro a gol, cabrón. Sí, hasta crees que la voy a pasar. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ese 12 de mayo de 1974, Lazio ganó su primer Scudetto y obtuvo el pase para jugar por primera vez en su historia la Copa de Campeones. Pero se la peló rotundamente por la sanción que le puso la UEFA, güey. Y lo peor es que no solamente no la pudieron jugar ese siguiente año, sino que tuvieron que esperar 26 años para poder volver a clasificarse a Champions, güey. Y la siguiente vez que fueron a Champions fue porque lograron ser campeones en el año 2000, dirigidos por Sven-Göran Eriksson. ¿Me suena ese nombre? Con jugadores como Alessandro Nesta, Juan Sebastián Verón,
Pavel Nedved, el Cholo Simeone, Matías Almeida, Stankovic, Marcelo Salas, Simeone, Inzaghi y Roberto Mancini. Oye, qué pinche equipazo traía, Qué equipazo, güey. Qué equipazo. Sí, no manches. Excepto por Almeida, que se me... Cheva. En la última jornada del torneo 73-74, Lazio empató a 2 contra el Bologna y Giorgio Chinaglia se convirtió en capo cañoneri con 24 goles en 30 partidos, güey. Güey. Campeón y campeón de goleo, cabrón. Cardoso hizo los mismos en menos. Bueno, a pesar de sí mismos, esa temporada sí fue inolvidable para Lazio, güey. El asunto es que la buena racha se les acabó para el año siguiente, que es la temporada 74-75. En sí el año no fue malo porque quedaron en cuarto lugar de la tabla, ¿sí? Bueno, el asunto es que al final de la temporada que terminó en el 75, el equipo comenzó a caerse a pedazos porque comenzó a fraccionarse y todas las piezas claves del campeonato, más bien es que se deshizo en cuestión de la composición de la plantilla, sí, los jugadores comenzaron a salir, pero hay otras situaciones que están ahí como metidas en el asunto, güey. Justamente en la temporada 75-76, al técnico Tommaso Maestrelli le diagnosticaron cáncer de hígado y tuvo que abandonar el equipo para tratarse, güey. Falleció en diciembre de 1976, güey. Al año siguiente, en 1977, un día, Luciano Receconi estaba con unos compas, güey, tranqui, cotorreando, cabomeando, sí, echando ahí unas banqueteras. Decidieron ir a visitar a otro compa que estaba en su negocio, que era una joyería, güey. Antes de entrar a Receconi, se le ocurrió la brillante idea de hacer una broma, güey. Abrió la puerta y gritó: ¡arriba las manos! ¡Esto es un asalto! Y su amigo estaba de espalda a la puerta y al oír el grito reaccionó agarrando una pistola y le disparó a quemarropa, cabrón. ¡Madres, güey! Exacto, cabrón. Tirado, güey, desangrándose Receconi y decía: solo era una broma. No mames. Solo era una broma, güey. ¡Qué pendejo, Exacto, cabrón! Güey. Sí, cabrón, qué estupidez. ¡No mames! Y lo irónico de la muerte de Receconi es que era el único integrante de esa plantilla de Lazio que nunca portó una pistola, cabrón. ¡Qué mamada! Exacto, cabrón. Exacto, güey. Bueno, años después, otro de los líderes, Luigi Martini, ya retirado, se convirtió en miembro de un partido neofascista de Italia y fue condenado por corrupción durante su etapa como diputado. Otro de los líderes, Pino Wilson, fue condenado por el caso Totonero, que es un hito en la historia del calcio, que fue el primer gran escándalo de corrupción en el fútbol de Italia, güey. Ahí te va cuál es el asunto. La cosa fue que a unos güeyes medio mafiosillos se les ocurrió organizar unas quinielas clandestinas y empezaron a contactar a jugadores de diferentes equipos, entre ellos a Wilson de Lazio, para iniciar entre jugadores, entrenadores y directivos de la Serie A una cadena para amañar partidos y ganar dinero, güey. En un momento de la temporada 79-80 alguien los delató y los descubrieron, güey. Hubo diferentes sanciones y entre esas a Milan y a Lazio los descendieron a Serie B y a los jugadores de Lazio, Bruno Giordano, Lionello Manfredonia y Pino Wilson, fueron inhabilitados para jugar por 2 años, cabrón. Bueno, ya para terminar, justo a la mitad de la temporada 75-76, con el equipo en zona de descenso, Chinaglia abandonó el club y aceptó una oferta que le hizo el Cosmos de Nueva York, donde también jugaba Pelé y Beckenbauer. Pero fíjate, está Pelé y Beckenbauer en ese equipo y Chinaglia ganó 5 campeonatos y fue 5 veces máximo goleador del equipo, güey. Ya retirado, en los 80s, regresa a Italia y movió contactos para convertirse en presidente del club. Lo logró, pero en su gestión el equipo quedó en bancarrota y descendió. En 2006 utilizó a un grupo de ultras del equipo, de esos del ala fascista de la hinchada, güey. Y esta gente estaba vinculado al clan Calesi Camorra y empezó a amenazar a las esposas de los directivos para que le vendieran el club, güey. Bueno, en el 2008 se libró una orden de arresto en su contra por lavado de dinero, pero no fue encarcelado. Según Alberto Llopis, llegó a estar procesado en los últimos años de su vida por contactos con diversas mafias europeas, con la camorra italiana, por estafa y por extorsión, y fue en el New York Cosmos
donde amplió estos vínculos. Quinalia murió el 1 de abril de 2012 en su casa en Florida de un ataque al corazón. Pues así es, carnal, ¿cómo ves? Fuck, cabrón. Esto está durísimo, güey. Bueno, esa fue la historia de un Lazio que a pesar de sí mismo llegó a ser campeón. ¿Qué te pareció, güey? Qué pinche locura, cabrón. O sea, primero tienen una temporada genial que los potencia, la cagan enorme con su desmadre, todo pintaba que se iba a desmoronar el equipo y terminan siendo campeones, güey. O sea, qué pinche locura de equipo y mientras estabas como relatando el final, de dónde fue a dar cada jugador, qué fichitas, cabrón. Sí, o sea, güey, qué fichitas. O sea, me estaba acordando de la película de La Pandilla, güey, donde uno terminó de cronista, el otro se volvió luchador. No, el perro. Beisbolista profesional. Sí, claro, el perro. El perro ya andaba haciendo no sé qué más. Hércules se llamaba, ¿no? Ese perro tenía onda. O el final de Los Señores de los Anillos, que era más inútil que la película. No sé. Güey, es que qué desmadre armaron. Como. Parece una locura decirlo, pero es que con la clase de personas que eran hacia adentro, no podía ser distinto hacia afuera, ¿no? Sí, güey, sí. Y lo que sí es una tragedia es este tipo que en su vida había agarrado una pistola, termine muerto en un una tiro, broma güey. pendeja, güey. Sí, no una mames, broma güey. pendeja. Es que esta madre tiene demasiados elementos, Sí, cabrón. güey, o sea. Sí, güey, demasiadas, como historias paralelas. Claro. ¿No? Pero bueno, eso es como una cuestión anecdótica, güey. Pero, ¿tú qué crees cuál fue la clave para que ese Lazio pudiera ser campeón, güey? Yo, bueno, lo decía ahorita mientras estabas, hace ratito mientras estabas como empezando a contarnos todo y nos hablabas de esta ruptura que estaba en los vestidores, pero que hacia dentro del juego funcionaba. Yo creo que estamos hablando de gente, abonaría dos cosas. Una, de gente que amaba el deporte, Uh-huh. que al final del día amaban el fútbol. Sí. Y segundo, que eran profesionales al 100, es decir, todos los pedos, literalmente, Uh-huh. todos los pedos los dejaban fuera de la cancha y adentro se convertían en equipo, ¿no? Sí. Yo creo que pero ese profesionalismo no se da si no amas lo que haces. Claro. Por eso lo pongo primero, es que si estás a disgusto, por bien que te estén pagando, sales y te vale madre, ¿no? O sea, Claro. te vale hectáreas de madre. Sí, no. Entonces yo creo que por encima de todo estaba que amaban el fútbol y eso empujaba su profesionalismo, ¿no? Sí, yo creo que sí eran güeyes bien comprometidos con ganar, ¿no? Sí. O sea, creo que a pesar de la diferencia, eran tan competitivos Sí. que sabían que actuar en contra de alguien que te caga, que es de tu equipo, es en detrimento de tu deseo de ganar, ¿no? Claro. Yo creo que eso en cierta manera pudo haber conectado a muchos de ellos, ¿no? Podríamos decir que estaban dispuestos a dispararles a todos menos a dispararse en el pie. Claro, sí, funciona como analogía, O sea, sí, güey. Estoy dispuesto a todo, pero a la hora del partido no me voy a tropezar yo solo, ¿no? Sí. Jalemos parejos. Fíjate, creo que me gusta cómo lo resumen, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Yo dándole vueltas al tema, al asunto, mientras lo preparaba y todo esto, a mí algo que me saca de onda de esta historia, güey, es que siempre hemos escuchado, por ejemplo, después que terminan los campeonatos y ya hay un campeón, que gran parte de la armonía entre el grupo es una pieza clave para que un equipo sea campeón, ¿no? Claro. Para lograr los campeonatos. Pero aquí no aplica, güey. No. Aquí no Ni aplica, cerquita. güey. Sí, güey. Aquí la situación fue totalmente al revés, ¿no? Entonces esto creo que lo hace una historia bien sui generis, güey. Sí, es totalmente anómala. Es decir, agarremos y tratemos de replicar las mismas circunstancias con otros hombres y no funciona. Sí, no, es como... O sea, es una anomalía completa, ¿no? Funcionó porque funcionó. Claro. Punto, ¿no? Así de entrópico podría ser, ¿no? Sí, cabrón. Pero bueno, así que, amigas y amigos, esto fue Épico, un podcast baldanista de historias deportivas hecho por y para amantes de los deportes. Yo fui Víctor. Yo soy Jonathan. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. No olviden suscribirse, seguirnos, Compartir, like, comentar. darle like, la campanita, ponernos favoritos, seguirnos en nuestras redes. Sí. Y tampoco dejen de clasificar la epicidad del episodio en el epicómetro poniéndole estrellas. Y también, si se les da la gana, mándenos su opinión sobre el episodio y sugerencias de temas que les gustaría que presentáramos. Y pues nada, ¿algo más, Millán? ¿No? Como siempre, agradecer a Agua Vida que patrocina este podcast, video, lo que sea.
chido. Si es podcast, güey. O sea, sí. Ok, bueno, gracias a todas y todos. Nos vemos. Fuga. Cuídense, cámara.